Hola, ¿qué tal? ¿Pueden escuchar un poquito mejor a ellos, no? ¿Qué tal? ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Un poquito mejor? Ahí sí, profe. Ahí sí. Ahí, ahí te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, como les decía ayer, habían tomado la parte introductoria de lo que es el circuito con corriente alterna, ¿sí? Tengo entendido que fue así. Entonces, en base a eso, hoy vamos a continuar con ese tema, ¿sí? Entonces, me cercioré que estamos grabando ahora. Entonces, en base a eso, nuevamente, digamos, hice un resumen de lo que es la parte de los capítulos de corriente senoidal y corriente alterna del el libro de Boylestad que le había comentado la vez pasada, ¿verdad? Se encuentra también en la web, ¿sí? Pueden descargar también, sería bueno, ¿verdad? Entonces, corriente alterna, al hablar de corriente alterna, en Electrotecnia uno, ¿qué pasó ahí? Bueno, al hablar de corriente alterna en Electrotecnia uno tenemos que hablar siempre ya de lo que es la forma de onda senoidal, ¿verdad? Eh, Definimos corriente alterna como, digamos, una señal que va alternándose tanto en la parte positiva, ¿sí? Hacia el lugar, hacia la parte negativa, digamos, de un eje que tomamos como referencia, ¿sí? Como podemos observar acá en la imagen, tenemos tres tipos de forma de onda. Una de ellas es la senoidal, la cual es la que nos interesa porque es la forma de onda que describen la mayoría de las generaciones, por ejemplo, de voltaje, ¿sí? Digamos, en el mundo, ¿sí? Luego también tenemos la forma de onda cuadrada, ¿sí? Y la forma de onda triangular, ¿sí? Que también son formas de ondas alternas, ¿sí? Pero tienen otras formas nada más. La que nos interesa entonces es la forma de onda senoidal, ya que la forma de onda senoidal van a estar describiendo, como vamos a ver más adelante, tanto a la corriente o a la tensión. En este caso dice B, ¿verdad? ¿Sí? En el eje Y se representa la tensión por la letra B, B corta, y en el eje horizontal puede ser tiempo en este caso. ¿Qué otra unidad también puede ser en el eje horizontal? En el eje horizontal también se puede representar por pi radianes, ¿sí? O también puede ser representado por grados, ¿sí? Entonces el eje horizontal sí puede tomar, digamos, tres tipos de características diferentes. Puede ser tiempo, pu- ¿sí? O puede tomar también el valor, por ejemplo, de grados, ¿sí? Y el eje, eh, digamos, vertical, la I, puede tomar las magnitudes de tensión en este caso o magnitudes de corriente también, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal que... Entonces tenemos, se puede obtener, así como les decía, fuentes, o sea, la forma de onda senoidal puede representar tanto corriente o tensión, ¿sí? Si es tensión, tiene esta forma. Esta es la simbología, ¿sí? Y si es corriente, tenemos la flechita mirando hacia arriba o puede ser también mirando hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo de la dirección de la corriente. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien, entonces convengamos que esta es la forma de onda que nos interesa a nosotros porque es la forma de onda que describe tanto la tensión y la corriente, ¿sí? En el mundo, tanto de la electricidad, la electrónica y todos los campos que derivan a partir de ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos, un poco voy a- entonces necesitamos nosotros conocer las características de esa forma onda senoidal, ¿sí? Esa forma onda senoidal
digamos, tiene la siguiente característica. Por ejemplo, de donde comienza este punto, por ejemplo, cero, a donde termina aquí prácticamente la forma de onda senoidal, ¿sí? Comienza el cero y termina nuevamente en este punto porque luego empieza a repetirse periódicamente, ¿sí? Entonces, de aquí hasta aquí está, digamos, definido por la letra T y esta letra T se denomina periodo, ¿sí? Tiene un punto máximo, a este punto máximo se le llama valor pico o amplitud, ¿sí? Entonces, de aquí, de este punto máximo hasta, digamos, en forma vertical hasta el centro, se denomina valor máximo o valor pico. Un punto cualquiera, ¿sí? De lo que, digamos, en la forma de onda senoidal, ese punto cualquiera es, por ejemplo, el valor instantáneo en ese momento. Por ejemplo, el valor instantáneo en el tiempo t1 equivale a E1, ¿sí? Es, digamos, es la amplitud en este caso de E. Entonces, el valor pico puede ser tanto positivo o puede ser negativo, ¿sí? De ahí la forma de onda que es alterna. Luego tenemos eh, que la forma de onda se repite y, digamos, del punto máximo positivo al punto máximo negativo es denominado valor pico a pico, ¿sí? O E pico pico. En este caso, E pico pico nos muestra la figura, pero también se le conoce como valor pico a pico, que sería el doble del valor pico, ¿sí? Bueno, también importante, ¿verdad? Saber que eh, como es una onda periódica, se representa, tiene una frecuencia que es igual a 1 sobre t, que es el periodo, y donde también que tenemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿verdad? Entonces la frecuencia se mide en hercios y el periodo en segundos. Muy bien. Continuando un poquito lo que ya le había decidido, les había dicho, ¿verdad? Que el eje horizontal puede ser medido tanto en tiempo, en grados o en radianes, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a utilizar mucho en lo que es radianes, ¿sí? Entonces, la mitad de la forma de onda senoidal, ahí encontramos el punto pi y finaliza en 2pi. Entonces, el periodo completo de una onda senoidal también puede ser representado por una circunferencia, ¿sí? De 2pi radianes. Entonces, eh, pi sobre 2 equivale a 90 grados. En el punto 90 grados tenemos el valor máximo de la forma de onda senoidal. Y en el valor de 270 grados, que es 3 sobre 2pi, tenemos el valor pico nuevamente o el valor máximo también, pero del semiciclo negativo de la senoidal, ¿sí? Entonces esta parte que pasa hacia, digamos, hacia arriba del eje de referencia, radianes, tenemos el semiciclo positivo y la parte de abajo tenemos el semiciclo negativo, ¿sí? Digamos, esta forma de onda, ¿sí? También definir lo que es la velocidad angular. Entonces la velocidad angular es qué tan rápido va, digamos, cambiando los ángulos a medida que esta senoidal se va moviendo, ¿sí? Entonces, eso se define a velocidad angular es igual a distancia en grados, la distancia recorrida, sobre el tiempo en segundos, ¿sí? Esa velocidad angular se representa por la letra omega y equivale para una, digamos, para esta forma de onda senoidal, igual a 2 por pi por la frecuencia, ¿sí? Y se mide en radianes sobre segundos. Entonces, omega está definido como la velocidad en que va cambiando los ángulos de nuestra forma de onda senoidal, ¿sí? Recordando que esta forma de onda senoidal, como se puede observar aquí, puede ser tanto corriente o puede ser también tensión, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo podemos representar tanto la corriente o la tensión en, en la, digamos, forma de onda alterna, ¿sí? En la corriente alterna. Entonces la corriente continua no teníamos problema, ¿verdad? Porque teníamos solamente una recta aquí, ¿verdad? Una recta constante que no cambiaba por más que cambiaba el tiempo. Sin embargo, aquí eso ya no sucede. Bueno,
existe una relación también que se llama fase. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la fase? La fase, digamos, es prácticamente este ángulo que vemos aquí. Es la distancia entre donde el punto de inicio o de referencia de una señal, generalmente de inicio, hasta el eje, digamos, el eje vertical. ¿Sí? Este ángulo que se forma aquí, ¿sí? Es conocido como fase, ¿sí? Y esta senoidal matemáticamente, ¿sí? Es representada por esta fórmula. AM, ¿sí? Seno, ¿por qué seno? Porque es una forma de onda senoide, ¿sí? Por el ángulo está descrito por omega, que es la velocidad angular, más este a cual le llamamos, al cual le llamamos fase, ¿sí? Entonces, digamos, matemáticamente, una senoide puede ser representada por esta ecuación, ¿sí? Donde AM es el valor pico para nosotros, ¿no? Recién estamos hablando de eso. Muy bien. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, me paran nada más. La fase es, se adelanta o se atrasa. Eso, En- hay esos sí, términos ahí. existen esos términos ahí, sí, que vamos a ver también más adelante, sí. Pero en este caso, por ejemplo, podemos decir que eh, esta forma de onda, ¿verdad? Que no sabemos si es tensión o corriente, ¿verdad? Que, digamos, está, si tenemos para comparar otra forma de onda, ahí empezamos a hacer la comparación, por ejemplo. Si es, digamos, la tensión está adelantada o la corriente está atrasada o cosas así. Pero tenés razón, digamos, esas definiciones vamos a Ya, ir ya. viendo un poquito más adelante, ¿sí? Porque eh, aquí ya no ocurre lo que pasa con la corriente continua, ¿verdad? La corriente continua, digamos, al aplicar a un resistor no pasa nada, es lo mismo que aplicar a un inductor o lo mismo que aplicar a un capacitor, ¿verdad? Pero en la corriente alterna eso no ocurre, ¿verdad? En la corriente alterna, digamos, hay un problema de desfasaje cuando, digamos, vemos que esas formas de onda son aplicadas tanto en esos componentes pasivos que son resistencias, capacitores o inductores, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ya enseguida eso. Continuamente quería mostrarles, o también seguramente que ya escucharon este término o ya lo conocen, que es valor eficaz o valor RMS, ¿sí? ¿Qué es lo que es ese valor eficaz o valor RMS, ¿verdad? Entonces, mediante esta gráfica vamos a tratar de comprenderlo. Entonces dice que es una relación entre cantidades de corriente alterna y corriente continua. El valor eficaz es una relación entre estas dos cantidades que ya conocemos, corriente alterna y corriente continua, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona eso? Y nos dice que es cuando la potencia eléctrica promedio suministrada al resistor R, si nos vamos a esta figura que vemos aquí, tenemos, digamos, aquí una resistencia, digamos, prácticamente una resistencia que va a calentar aquí el agua, ¿sí? Y puede ser alimentada mediante estas dos llaves, ¿sí? Por tanto, por una fuente de corriente continua y una fuente de corriente alterna. Y nos dice que es cuando la potencia eléctrica por promedio suministrada al resistor R por la fuente de corriente alterna es la misma que la suministrada por la fuente de corriente continua. O sea, el valor eficaz, ¿sí? Es una relación digamos, de la misma potencia que se entrega a una carga R, tanto de estos dos tipos de fuentes de tensión, digamos, ¿sí? Ya sea de la corriente alterna o la corriente continua, ¿sí? Entonces, lógicamente, para el valor, digamos, de corriente alterna va a tener una magnitud distinta que el valor de la corriente continua para lograr tener la misma potencia aquí dentro de este resistor, ¿no? Entonces, esa es la idea del valor eficaz, ¿sí? También ese valor eficaz se puede calcular lógicamente, matemáticamente, ¿verdad? Por medio de esta ecuación, ¿sí? Aquí, en este caso, está describiendo la corriente, ¿sí? La corriente RMS eficaz igual a la raíz cuadrada de la integral de 0 a t, ya nos habla de la senoidal, por el cuadrado de la corriente dividido el periodo, ¿sí? Donde que este valor IT, ¿qué sería?
sería la amplitud, ¿sí? De la senoidal, por ejemplo, que representa la corriente alterna. Bueno, nosotros no vamos a utilizar esta ecuación, nosotros ya directamente, digamos, esto se resuelve y para una senoidal con un periodo de 2pi, ¿sí? Sale esto, que la corriente S es igual a 1 sobre raíz de 2 por la corriente M. ¿Qué es lo que es la corriente M? La corriente M es, digamos, el valor pico o la amplitud de la senoidal, ¿sí? Si yo tengo la amplitud de la senoidal, quiero calcular el valor eficaz de esa senoidal, entonces es dividido raíz de 2 y equivale a 0,707 de la corriente IM, que es el valor de la amplitud. Y o representado de tensión, por ejemplo, el valor de la tensión en RMS es igual a la amplitud dividido raíz cuadrada de 2, que equivale a 0,707 de la amplitud de la tensión, ¿sí? Entonces, no sé si quedó claro más o menos la idea. ¿Se entiende, profe? Sí, muy bien. Entonces, esto vamos a estar utilizando mucho. Relación entre valor RMS o valor pico, ¿sí? Muy bien. Conociendo eso, ya vamos a adentrarnos a lo que preguntaba hace rato el compañero. Nos decía que qué es lo que pasa con esa fase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a un resistor que vemos aquí se le aplica corriente alterna o tensión alterna, por ejemplo? Lógicamente, genera una corriente en este circuito y una tensión B, cuya forma de onda son las siguientes. Y vemos que ambas, tanto la forma de onda de la corriente, que está en color azul, y en color negro está la tensión, son, digamos, prácticamente, no hay diferencias, digamos, en el eje horizontal. Es decir, no hay desfasaje, se le denomina eso, ¿sí? Los dos comienzan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Está el periodo el mismo. Entonces, cuando vemos esta forma de onda, podemos afirmar que el valor, digamos, la carga es una resistencia pura. Y nos dice que a un elemento puramente resistivo, el voltaje y la corriente que pasan a través del elemento están en fase, ¿sí? Entonces, con sus valores pico relacionados por la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber el valor de la resistencia y tengo el valor de la tensión y la corriente, entonces R va a ser V, ¿verdad? V sobre I. ¿Correcto? Bueno, aquí no hay problema cuando es una resistencia, pero ¿qué pasa cuando a un circuito inductivo le aplico corriente alterna? ¿Qué pasa? Nos dice que en un inductor, ¿sí? BL, la tensión que recae sobre el inductor, va a 90 grados adelante de la corriente. Y vemos aquí en la figura, ¿sí? Vemos que la forma de onda de la corriente está en azul y la forma de onda de la tensión en negro, ¿sí? Y vemos que la corriente, o sea, la tensión va adelante, comienza, digamos, mucho antes que la forma de onda de la corriente. Entonces la tensión está adelantado 90 grados con respecto a la forma de onda de la corriente. Esto siempre se da en un circuito inductivo, ¿sí? O también podemos decir al revés, ¿verdad? Aquí está mal, ¿verdad? O bien que la corriente está 90 grados detrás de la tensión BL. ¿Se puede ver eso? Sí, profe. Muy bien. Y aquí ocurre que, digamos, una nueva característica de este sistema al cual le llamamos reactancia inductiva. La reactancia inductiva es, digamos, algo que se asemeja a lo que es la resistencia en un circuito resistivo, ¿sí? Ya que se mide también en ohm. Entonces la reactancia inductiva está dada por XL, es como la resistencia del inductor, ¿verdad? Entonces XL es igual a la frecuencia angular de la forma de onda dividido
perdón, multiplicada por el valor L. ¿Y qué es el L? Es el valor de la inductancia. Y la inductancia se mide en henrios, ¿verdad? Entonces, XL es la reactancia inductiva. Vamos a utilizarlo mucho. Seguidamente vemos a un capacitor, cómo le afecta la corriente alterna. Bueno, la corriente alterna a un capacitor, vemos aquí la forma de onda, vemos que aquí ocurre al revés. Aquí la corriente empieza antes que la forma de onda, la tensión. Entonces, ocurre lógicamente lo contrario que en un inductor. En un capacitor, la corriente con IC que pasa a través del capacitor va a 90 grados adelantado de la tensión. O bien, BC va 90 grados detrás de la corriente IC. ¿Correcto? También ocurre, digamos, la característica donde se posee una reactancia capacitiva, ¿sí? Y la reactancia capacitiva es igual a 1 dividido la frecuencia angular por el valor del capacitor medido en generalmente faradios, ¿verdad? O microfaradios generalmente, ¿verdad? Entonces, la unidad de medida es el ohm, ¿sí? ¿Está bien? ¿Pasamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este es nada más un resumen de lo que tenemos que conocer para luego realizar algunos ejercicios que le dejé ahí en el aula virtual, que seguramente ya vieron. Bueno, a continuación de esto es importante también lo que son los complejos. ¿Para qué los números complejos? Porque nosotros para analizar un circuito tenemos que hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y para trabajar en corriente alterna no podemos sumar rápidamente dos funciones senoidales o dos funciones senoidales que describan tensiones o corrientes. Entonces es más fácil trabajar con números complejos, ¿sí? Entonces para números complejos, ¿sí? Recordando un poquitito, representa un punto en el plano bidimensional localizado con respecto a los ejes distintos, ¿sí? Entonces tenemos un eje imaginario y un eje real. ¿Está bien? Entonces, la representación de esta forma se le llama forma rectangular, ¿sí? Donde podemos tener un punto, ¿sí? Donde tenemos la parte real X y la parte imaginaria, representada por J siempre, con Y aquí en mayúscula. Entonces, digamos, este vector se puede representar por C es igual a X más JY. Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Cómo representar 3 más J4, 3 en el eje real y 4 en el eje imaginario. Y tenemos la representación, digamos, rectangular de este vector, ¿verdad? Vamos a recordar que este vector, ¿sí? Puede ser el radio de la circunferencia que representa una senoidal, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es importante representarlo también de esta forma. Aquí otro ejemplo, ¿verdad? 0 menos J6. Y aquí un ejemplo, ya la parte que realmente nos importa a nosotros, que es la forma polar. La forma polar es prácticamente lo que yo les decía, ¿sí? Es un vector que gira, ¿sí? En torno a un punto, y ese vector también está representado también por una parte real prácticamente y una parte imaginaria. Pero ese vector puede ser representado también con un ángulo y una magnitud, ¿sí? Donde z es la magnitud, ¿sí? Y este ángulo representa la fase de ese vector. Entonces, un número complejo, digamos, puede ser representado de esta forma, que es la forma polar, o de esta forma que es perdón, de esta forma que es la forma rectangular y esta forma que es la polar, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos viendo esto? Para que después podamos sumar, multiplicar, etcétera, funciones senoidales. Y aquí tenemos un ejemplo. Magnitud 5, ángulo 30 grados. Magnitud 7, ángulo menos 120, ¿sí? Y así. Muy bien. Aquí tenemos una representación digamos, la conversión de una forma a la otra, ¿sí? Por ejemplo, si de rectangular a polar, ¿cómo pasar de una forma a la otra? Entonces, para hallar la magnitud, se hace raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y como tengo el ángulo es la inversa de la tangente
de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Y para obtener de polar a rectangular era que tenía que realizar, la parte real se obtiene la magnitud por coseno del ángulo y la parte imaginaria es la magnitud por seno del ángulo. ¿Sí? Y estas ecuaciones se podían utilizar. Pero también nosotros ya directamente podemos usar la función de la calculadora, ¿verdad? En la calculadora tenemos una función como convertir rápidamente de una forma a la otra. ¿Sí? Ahora nos vamos a explicar que si alguien tiene alguna duda, podemos ver más adelante también. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de conversión, ¿sí? Que después lo pueden ver un poquito más detalladamente, ¿verdad? Nada más es convertir de una forma a la otra para practicar. Adición, ¿verdad? Cómo sumar dos números que están en la forma, digamos, polar. Se suma la parte real con real, la parte imaginaria con imaginaria y tenemos el valor, digamos, de respuesta, ¿sí? Pero generalmente la adición o sustracción no pueden realizarse en forma polar a no ser que los números complejos tengan el mismo ángulo, ¿ya? A menos que se diferencien solo por múltiplo de 180 grados. Entonces, para sumar y restar siempre vamos a hacerlo en forma rectangular, ¿sí? Y para multiplicar y dividir siempre vamos a hacerlo en forma polar, ¿sí? Esa es, digamos, por eso es que estamos utilizando esta herramienta, estamos viendo esta herramienta. Entonces, en forma polar, por ejemplo, tenemos dos características muy importantes, ¿verdad? Para multiplicar dos números en forma polar, se multiplican las magnitudes y se suman las fases, ¿sí? Como vemos aquí, C1 por C2 sería Z1 por Z2 y las fases, digamos, se suman. Y para la división, se dividen normalmente las magnitudes y se restan las fases, ¿no? Sí, aquí tenemos dos ejemplos representativos. Muy bien, y prácticamente aquí podemos ver la representación de formas de onda, donde vemos que aquí, por ejemplo, esta forma de onda tiene una magnitud, ¿sí? O una amplitud de 2 voltios, ¿sí? Entonces se representa eh, prácticamente 2 voltios, ¿sí? Y tiene un desfasaje, dice, de 90 grados. Y como vemos aquí, cómo se representa. Sería 2 voltios, la magnitud y la fase 90 grados, ¿sí? Sería una forma de representarlo. Y se suma, por ejemplo, a un valor de tensión de 1 voltios fase 0 grados. Se suma a esta forma de onda, ¿verdad? 1 voltios, el cual es la amplitud. La amplitud para nosotros es la magnitud. Y la fase inicial comienza en 0, entonces la fase es 0, ¿sí? Entonces fase 0, amplitud 1. Voy a sumar a otra señal, que es esta, ¿sí? Amplitud 2, fase al origen tiene 90 grados, ¿no? Dicen, ¿sí? Entonces, de esa forma, de una forma de onda senoidal, ustedes pueden obtener tanto su magnitud, su fase y sumar, digamos, esas dos señales, que es lo que vamos a hacer dentro de un circuito donde es alimentado con corriente alterna, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí, Muy bien. Entonces, O sea, profe, sí, la lámina anterior a esta, la de operaciones con fasores, puede mostrar otra vez, por favor. ya. Eh, digamos, de los números complejos, ¿o no? Profe, Sí, este material lo vas a subir al aula virtual después. sí, claro que sí. Vale. Todo lo que damos así, o sea, todavía nomás no lo subí porque estaba haciendo algunas modificaciones, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Gracias, profe. No, de nada. ¿Cuál presentación querían observar nuevamente? El de los fasores, profe. Eh, Operaciones con fasores. operaciones con fasores. Digamos,
Estaba diciendo en qué caso se podían sumar y eso. Ah, ya, ya. Eh, digamos, fasores y representación fasorial. No, la suma y multiplicación y división. Ah, ya, ya. Eso- Viste que, por ejemplo, para trabajar con corriente alterna, ¿verdad? Está representada por la forma onda normal. Y para hacer las sumas y multiplicaciones, ¿verdad? Restas, divisiones, tiene su forma de hacerlo, ¿verdad? Y esa forma de hacerlo tenemos que utilizar mediante los números complejos, ¿verdad? Entonces los números complejos, digamos, esa forma de onda senoidal, ¿sí? Que vemos aquí, por ejemplo, su representación así fácilmente se puede representar en forma polar, ¿sí? Por esta forma, por ejemplo, magnitud y fase, ¿sí? Pero para hacer la suma aquí directamente, no puedo hacer cuando están en esta forma. No es directamente sumar 2 más uno, ¿verdad? O 0 más 90. No es eso. Para sumar dos números, digamos que están en esta forma polar, primeramente tengo que pasarlo a su forma rectangular, hacer la suma y luego pasarlo a esta forma nuevamente que es polar, ¿sí? Y es lo que veíamos aquí. Primeramente yo le mostraba cómo hacer la suma de dos números que están en su forma rectangular, sumar la parte real x1 más x2 y la parte imaginaria juntos, ¿sí? Y ahí queda el resultado, ¿verdad? Un número real con un número imaginario, ¿sí? Entiendo, profe. Gracias. Ya, dale. Y si, digamos, quiero hacer multiplicaciones de estos dos números que están en su forma rectangular, no, digamos que conviene hacerlo primeramente, pasar el número en su forma prácticamente polar, ¿sí? De esta forma, magnitud, fase. Y ahí hago el producto. Entonces el producto es magnitud por magnitud, Z1 por Z2, con la fase se suman. Sería fase 1 más fase 2 como resultado. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Del producto. Sería 5 por 10, 50, 20 más 30, 50 grados. ¿Sí? El cociente de dos números prácticamente de su forma polar sería 15, 2, 7,5 y se resta, ¿verdad? Las fases. Sería 10 menos 7, sería 3 grados. Sería Dependiendo de la operación que vamos a hacer, entonces vamos a elegir la exactamente, forma. exactamente. Ah, ya. Dependiendo, porque para analizar un circuito de repente están, digamos, quiero hallar un divisor de voltaje, un divisor de corriente, donde tengo que hacer multiplicaciones, divisiones, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí lo que quiero que quede claro en esta última lámina que se hizo la suma de esta onda color negro con esta onda más chiquita color negro también, ¿sí? Entonces, esta forma de onda grande, yo veo aquí que tiene una amplitud de 2 voltios. Esa amplitud equivale a la magnitud, ¿verdad? Aquí está, 2 voltios. Y la fase es de 90 grados, nos dice la gráfica, ¿sí? Entonces, esta señal senoidal se sumó a la otra señal senoidal que comienza en 0 grados y tiene una amplitud de 1 voltio, ¿verdad? 1 voltio, 0 grados. Para hacer esta suma, no se hizo directamente. Se pasó nuevamente, primeramente, cada número a su forma rectangular, ¿sí? ¿Cuál es su forma rectangular? La que tenía parte real, ¿sí? Y parte imaginaria. Aquí tenemos dos números rectangulares, sumo esos dos números rectangulares y luego paso nuevamente a su forma polar. Esto rápidamente van a hacer en la calculadora, así que no se preocupen. Y aquí vemos la relación entre forma de senoidal, ¿sí? Forma de onda senoidal y forma de onda polar, ¿sí? Entonces la amplitud se mantienen aquí, ¿sí? Seno, aquí ya no aparece, pero tenemos que la fase solamente se indica aquí en la forma de onda polar. Por ejemplo, aquí se coloca omega t más menos la fase. Sin embargo, la fase aquí aparece solamente con este, digamos, simbolito y de esa forma digamos, trabaja la forma polar o se representa la forma polar, que es mucho más fácil. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, eh, en general, en todos los análisis siguientes, la forma fasorial de un voltaje o corriente senoidal será de esta forma, ¿verdad? Que ya vimos prácticamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tengo raíz de 2, 50 seno de omega t. Entonces acá vimos cómo se representa esta forma de onda senoidal en su forma fasorial. ¿Cómo sería? Entonces necesitamos la magnitud. La magnitud en este caso se representa en valor eficaz,
¿sí? Y valor eficaz es la magnitud, que es la amplitud, dividido raíz de 2. Entonces sería raíz de 2 por 50 dividido raíz de 2 desaparece y queda 50. Entonces 50 de magnitud, ¿por qué 50? Porque está en E, está en valor eficaz. Y la fase es el ángulo que aparece al lado de omega t. Como acá omega t no tiene nada, entonces 0. ¿Correcto? La misma cosa aquí. La magnitud va a ser este valor que es la amplitud dividido raíz cuadrada de 2, porque tiene que estar en RMS. Entonces va a ser, aquí es 0,7 por 69,6, que equivale a 49,21. Y la fase, aquí sí ya tiene fase. Positivo 72 grados. Su representación fasorial. Representación fasorial de 45 coseno de omega t sería la magnitud siempre dividido raíz de 2, que es por 0,707. Pero aquí es coseno, ¿verdad? Pero yo sé que seno y coseno, ¿verdad? Se diferencia por 90 grados. Y como aquí no tiene ángulo, entonces hay una diferencia entre ellos de 90 grados y es el que se coloca aquí como fase. Si coseno empieza a 0, yo sé que seno tiene una diferencia de 90 grados con el coseno. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De dos, digamos, estos dos rectángulos representan a un elemento y a otro elemento, ¿verdad? Y BA, que recae sobre este primer elemento, equivale a esta función 50 seno de 377t más 30, ¿sí? Y BB va a ser 30 seno de 377t más 60 grados. Evidentemente que este valor que vemos aquí es omega, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que la frecuencia es 60 Hz. Bueno, ¿qué me dice? Quiere que halle BA más BB. O sea, quiere que halle cuánto es la tensión de entrada. Va a ser esta tensión más esta tensión, ¿verdad? Porque están en serie. Entonces, para sumar estas dos tensiones, ¿verdad? Si está aquí en su forma de onda senoidal, no, es muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué conviene hacer? Pasarlo a su forma polar, ¿sí? Y para pasar a su forma polar, ¿qué tengo que hacer? Digamos, necesito la magnitud y la fase. La fase son 30 grados y 60 grados para BB, ¿verdad? 30 grados y 60 grados para BB. Pero ¿cuánto vale aquí la magnitud? La magnitud va a ser este valor que aparece aquí, que es la amplitud, dividido raíz de 2, que equivale a 35,35, y 30 dividido raíz de 2, que equivale a 21,21, ¿verdad? Al tener estos valores, ya puedo sumar, ¿verdad? Pero para sumar, nuevamente, estos valores de voltaje, tengo que pasarlo a su forma rectangular, como vemos aquí, ¿sí? Su forma rectangular. ¿Cómo se pasa a la forma rectangular? Como vimos hace rato, ¿verdad? Aquí, para pasar de polar a rectangular, se utiliza esta fórmula, donde tenemos el valor de X o Y, o directamente en la calculadora, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Pasamos a esta forma, entonces aquí sumamos y sale este resultado, ¿sí? Y este resultado nuevamente se convierte en su forma polar, que equivale a 54,76 voltios, fase 41,17 grados. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué significa que te diga, profe? O sea, te da A, B, B y después te dice que esos voltajes están a frecuencia igual a 60 Hz. ¿Qué significa eso? Sí. Que que están trabajando, o sea que esta función senoidal es la que describe la tensión BA y esta función senoidal es la que describe la tensión que recae en BB, ¿sí? Y me dice nomás que la frecuencia de ambos son iguales, ¿sí? La frecuencia vale, bueno, si ¿Qué pasaba si no eran iguales las frecuencias? No se podía operar. y sí, prácticamente no iba a poder hacer la operación. Pero como si yo me fijo, es un circuito que está en serie, ¿verdad? Un circuito que está en serie y es alimentado por una sola fuente. Sí o sí, la frecuencia tiene que ser igual, ¿verdad? Porque va a generar la misma forma de onda prácticamente en cada una de ellas, ¿sí? Lo único que al decirme que son diferentes formas de onda, digamos, son diferentes descripciones, son que, digamos, son diferentes elementos. Este puede ser un capacitor, este puede ser o evidentemente no es un resistor, ¿verdad? Porque tiene
fases. Si fuera un resistor, aquí sería 0 grados, ¿verdad? Pero como tiene un ángulo aquí, yo sé que es un resistor, perdón, yo sé que es un inductor o un capacitor, ¿verdad? Debe ser. Entiendo, profe. Gracias. Sí, dale. Entonces lo único que se hizo aquí es la suma de estas dos tensiones que está representada en su forma senoidal y se procedió a hacer de esta forma, ¿no? Muy bien. Pasamos, digamos, ahí terminamos cómo sumar, cómo multiplicar y finalmente quería, para terminar, digamos, la clase del día de hoy, para no alargar demasiado, quería mostrarles nuevamente lo que es la impedancia, ¿sí? La impedancia de circuitos resistivos, capacitivos e inductivos, ¿sí? La impedancia, pues, digamos, la forma fasorial de representar, eh, digamos, la resistencia en un elemento como el resistor, capacitor e inductor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos cómo calcular la impedancia de una resistencia. Digamos, en su forma fasorial, por ejemplo, aquí se alimenta, digamos, este circuito con esta forma de onda de tensión. Vm seno de omega t, representada en su forma fasorial, sería V fase 0 grados. Como dijimos hace rato que la corriente I, ¿sí? Y V está en el resistor está en fase, el ángulo asociado con I también debe ser de 0 grados, ¿sí? Para satisfacer esta condición, ¿verdad? Se realiza lo siguiente. Entonces, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, ambos con fase 0 grados, ¿sí? Entonces aquí queda 0 menos 0, 0. Entonces, tensión sobre R es a 0 grados. Ese sería el valor de la corriente. Se calculó el valor de la corriente, ¿verdad? Entonces, la impedancia ZR, que representa la impedancia de la resistencia, es igual a R, que es el valor de la resistencia, ¿sí? Y la fase 0 grados. Entonces, ZR no es un fasor, no dice, ¿verdad? O sea, esta forma de representación se le denomina impedancia. Entonces, esto tenemos que ir memorizando, ¿verdad? Entonces, la impedancia de una resistencia siempre tiene fase 0 grados. Siempre fase 0 grados. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la magnitud? El valor de la resistencia. Si la resistencia vale 100 ohm, entonces aquí es 100 ohm, fase 0. Si R vale 5 ohm, fase 0. ¿Sí? Si vale 22K ohm, fase 0 grados. Siempre la impedancia de la resistencia va a tener 0 grados de fase. Muy bien, ¿qué pasa con el? Aquí te vemos un ejemplo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo donde pasa una de 4 omega t más 30 grados sobre una resistencia de 2 ohm, ¿sí? Y nos pide, dice, determine el voltaje V que recae sobre la resistencia y dibujar su forma de onda fasorial, que siempre es lo más importante, ¿verdad? La forma de onda de la impedancia. Bueno, ¿qué pasa? Tengo esta corriente. Para trabajar con esta corriente me conviene pasarla a su forma polar, ¿verdad? Entonces, la forma polar va a ser 4 dividido raíz de 2 para trabajar con el valor RMS y la fase va a ser 30 grados, ¿sí? Luego, para hallar la tensión que recae aquí va a ser, digamos, prácticamente I por la resistencia. En este caso, no es directamente la resistencia, sino va a ser la corriente por la impedancia del elemento. En este caso, la impedancia de la resistencia, pues la resistencia nuevamente otra vez propia, ¿verdad? Entonces, la corriente I, que vale 2,828, ¿sí? Por el valor de la impedancia de la resistencia, que equivale a R fase 0. Siempre fase 0 para la resistencia. Entonces aquí tengo la multiplicación de dos fasores, ¿sí? 2,28 por 2 equivale a 5,656, fase 0 grados. Las fases se suman. 30 más 0 es 30, ¿sí? De esta forma nuevamente se representa en su forma senoidal, ¿sí? Porque ya que pedía trace forma de onda EI, ¿verdad? Para la forma de onda senoidal sería esta. No hay desfasaje entre la tensión y la corriente. Y su forma de onda polar sería la que nos salió aquí primeramente. 30 grados con respecto al valor real. Si aquí 30 grados tenemos. Y el valor de la magnitud equivale a 5,656 voltios, ¿no? ¿Dudas? ¿Puedes explicar el diagrama
diagrama fasorial de vuelta. Sí, el diagrama fasorial, Sí, profe. aquí esto, cómo se grafica, ¿verdad? ¿Cómo van a graficar este diagrama fasorial? Se grafica a partir de prácticamente de este valor que vemos aquí, ¿verdad? De este fasor que nos salió como resultado del voltaje, ¿verdad? 5,656 es la magnitud, es la longitud del vector. ¿Y qué ángulo tiene que tener el vector? 30 grados. Entonces, a partir del eje real para arriba, ¿sí? Siempre en sentido antihorario es positivo, el ángulo positivo. Sentido horario, ángulo negativo. ¿Sí? Ya entendí, profe. Gracias. Dale. Luego ¿qué pasa con la inductancia? Ya habíamos visto que había un desfasaje entre la corriente y la tensión, ¿sí? Entonces, calculando la corriente nos sale que tiene un ángulo de menos 90, ¿sí? Entonces, la impedancia de un inductor es igual a la reactancia inductiva, que hace rato habíamos visto que es como la resistencia, que se mide en ohm, y la fase siempre lleva 90 grados porque había un desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿sí? En este caso, la tensión iba delante de la corriente, entonces tiene una fase de 90 grados positivos. Siempre, siempre tenemos en cuenta que la representación fasorial de un inductor tiene fase 90. La representación fasorial de una resistencia, fase 0, ¿sí? Representación fasorial de un inductor tiene fase 90 y el valor, la magnitud es la reactancia inductiva. Aquí tenemos un ejemplo, lo mismo que la resistencia, y finalmente vemos que para la reactancia, digamos para el capacitor, ¿qué es lo que pasa? La misma cosa que en el inductor. Tenemos como magnitud la reactancia capacitiva y como fase, sin embargo, como la corriente va delante de la tensión, es menos 90 grados. ¿Sí? Entonces esos tres detalles hay que tener bien en cuenta. La impedancia del resistor lleva fase 0, impedancia del inductor fase 90, impedancia del capacitor fase menos 90. Y aquí tenemos un ejemplo, aquí vamos a ver este último ejemplo, ¿sí? En referencia a que nos pide, por ejemplo, hallar el voltaje V que recae sobre este capacitor, que tiene una reactancia XC, si se fijan, 0,5 ohm. La misma cosa. Quiero calcular tensión, entonces va a ser corriente por resistencia, ¿verdad? En este caso va a ser corriente por impedancia. Impedancia capacitiva. Entonces, la tensión I por ZC va a ser igual a la corriente, que tiene esta forma, que va a ser 6 dividido raíz cuadrada de 2, equivale a 4,242. Fase menos 60, si se fijan es menos 60, así con su signo. Entonces este fasor multiplico por la impedancia del capacitor, que en este caso va a ser 0,5 ohm, fase. ¿Qué fase tenía el capacitor? Menos Menos 90. Sí, aquí está. Aquí sí se fijan, menos 90. Entonces multiplico estos dos fasores, ¿sí? Entonces va a ser magnitud por magnitud y las fases se suman, ¿verdad? Menos 60 más menos 90 equivale a menos 150. Y bueno, este valor es el que dibujo aquí. El valor prácticamente de la tensión, que era menos 150, ¿verdad? Menos 150, ¿sí? Sí, el valor de esa tensión. Creo que esta pasaron a... aquí está, 2,121 prácticamente. Sí, está bien, menos 150. A partir del eje real, digamos, en este sentido, ahí tenemos menos 150. ¿Sí? Y si se fijan en la gráfica, ¿sí? Sabemos que en el capacitor la corriente va delante que la tensión, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos cuál va delante de cuál? Y teníamos que saber ya para un capacitor que la corriente va delante de la tensión y que para un inductor al revés, la tensión va delante de la corriente, cosas así. Entonces, nuevamente, si esto quiero representarlo en su forma senoidal, es esta magnitud multiplicada por raíz de 2. Recordemos que aquí tiene que ser amplitud. Y acá seno de omega t menos el desfasaje, que es
150 grados. Esta es de las mismas cosas que colocar en su forma fasorial. ¿Dudas? ¿Preguntas aquí? No, profe. Muy bien. Aquí tenemos el diagrama de impedancia, ¿verdad? De los tres casos que vimos. La resistencia tiene una fase 0, la inductancia tiene fase 90 y la reactancia del capacitor tiene una fase de menos 90. ¿Sí? 90 grados positivo, inductor. 90 grados negativo, capacitor. Y 0 grados, resistencia. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿verdad? Lo que yo les decía, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aplicamos todas las herramientas que vimos anteriormente. ¿Sí? Me pide hallar la impedancia total. ¿Cómo hallo impedancia total? Impedancia, esta resistencia más impedancia de este inductor. Entonces voy a sumar. Entonces, tengo que colocar siempre en su forma fasorial antes. ZT va a ser Z1 más Z2. Entonces Z1 equivale a la impedancia de la resistencia, que va a ser 4. Fase de la resistencia, 0. Más impedancia del inductor, que va a ser 8 ohm. Fase del inductor, y 90 grados positivo, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que hacer la suma de estos dos elementos. Paso a su forma rectangular, ambos valores, ¿sí? Y sumo. Al sumar me sale, nuevamente convierto en su forma fasorial y me queda este resultado. ¿Sí? Entonces, una forma de calcular la impedancia total en serie sería como sumar dos resistencias en serie. ¿Sí? Sería como dos resistencias en serie. Entonces, para hacer la suma, solamente que tengo que colocarlo en su forma de impedancias, su forma fasorial, antes de hacer la suma. ¿Sí? Aquí tenemos la misma cosa. Para hacer la impedancia total, para ya calcular la impedancia total, sumo las impedancias totales, primeramente en su forma fasorial. ¿Qué ángulo tiene el inductor? 90. ¿Qué ángulo tiene el capacitor? Menos 90. ¿Sí? XL equivale a 10 y XC equivale a 12. Sería aquí. ¿Sí? Y ahí hago la suma. Y sale este resultado en su forma fasorial. Bueno, ¿una duda aquí? No, profe. Muy bien. Entonces, todos estos materiales, así como ya había dicho, voy a levantar al aula, ¿sí? El video también. Hoy realmente me aseguré que el link que levanté, ¿verdad? Sea el que yo genere y entre primero, ¿verdad? Generalmente lo que pasa es que como ya está el link